Si os digo que se llama Jorge Blas, pues puede que muchos no lo conozcáis. Pero si os digo que es el responsable de los Diarios del Miedo, que cada domingo nos sorprenden en Cuarto Milenio, seguro que habéis visto más de una de sus historias. Hemos querido hablar con este realizador aragonés para que nos cuente algunos de sus proyectos. ¡Mua! Un besito, Blas. Os he traído al viaducto de Segovia, aquí en Madrid, porque es una de las localizaciones de mi último cortometraje. Es una localización además bastante utilizada en el cine español. Por ejemplo, Almodóvar en Los Abrazos Rotos utilizó este lugar para mostrar la casa de Penélope Cruz. De hecho, aquel portal de allí era la casa de Penélope Cruz. Cuando tenía, yo creo que 11 o 10 años, fui al cine con el colegio a ver La Historia Interminable. Y claro, pues es la película perfecta para un niño de esa edad. Y cuando salí a la calle después de ver esta película, pensé que me gustaba mucho más lo que había dentro de la sala de cine que lo que había fuera. Y mi intención a partir de ese momento fue hacer películas como La Historia Interminable. Ahora actualmente trabajo en Cuarto Milenio, en 4. Todo lo que es ficción en este programa, pues mi trabajo es realizarlo, darle imágenes, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo creo que el primer cortometraje serio que tuvo cierto éxito y que marcó quizás un antes y un después fue Los Últimos Días de Paz. Digo que marcó un antes y un después porque ganó premios, Canal Plus lo escogió como uno de los cortometrajes más representativos de aquel año y de repente pues empezamos a pensar que a lo mejor podíamos ganarnos la vida con esto y a lo mejor de verdad podíamos hacer cine y no era solo un sueño muy lejano, ¿no? ¡Vamos, dame toda la pasta! Ey, tío, yo solo pongo la música. No tengo ni idea de cómo funciona la caja. ¡Joder, Clara, vas a tener que pegarle un tiro al gilipollas este! Tranquilízate, de eso no habíamos hablado nada. Por una parte quiero nombrar a Pepe de Uña porque fue una de las primeras personas que me enseñó cómo se hacía el cine, y Miguel Ángel Lamata cuando rodamos una de zombies. Pues fue un momento en el que ves que a pie de calle, en tu carne, ves cómo se hace una película. Te voy a decir como mi director preferido, Steven Spielberg. Y dentro de todas las pelis, mi peli favorita, Encuentros en la tercera fase. Me gustan mucho actores como Brad Pitt o Johnny Depp, porque aparte de ser mega estrellas de Hollywood, hiperfamosos, hipermillonarios y todo esto, suelen tener muy buen gusto a la hora de escoger las películas y los directores con los que trabajan. Mi proyecto más inmediato es distribuir el cortometraje El Vagabundo, tratar de llevarlo a todas las partes del mundo donde quieran verlo y a partir de ahí tratar de conseguir la financiación de un largometraje. Para eso tengo que terminar de escribir o darle una última vuelta al guión, que es realmente este sí que es el proyecto más inmediato: escribir, escribir y escribir. Un saludo. Hasta luego.